Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Cocinemos Juntos, a este espacio de Red Guaraní que te trae las mejores recetas y las mejores propuestas para estar justamente probando diferentes técnicas de cocina, conociendo nuevos sabores y nuevas formas de deleitar a tus amigos, a tu familia, a quien tengas al lado. Bueno, vamos rápido a la lista de mise en place con las cosas que tenemos. Hoy vamos a preparar un submarino. Básicamente el submarino tiene dos versiones. Está la versión de la chocolatada, digamos, que básicamente es una pieza de chocolate en leche y se consume así, a eso se le dice submarino. Y está la otra versión que es un sándwich alargado. Hoy nos vamos por el sándwich, ¿sí? Otro día hacemos la chocolatada, así que te paso la lista de mise en place y arrancamos bien rápido con esta preparación. Para la preparación necesitamos un pan francés largo, una pechuga de pollo, cantidad necesaria de mayonesa, cantidad necesaria de alcaparras, jugo de un limón, mezcla de verdes, queso mozzarella 180 gramos y aceite de oliva, cantidad necesaria. Muy bien, vamos a arrancar con la preparación. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Trabajar el relleno. Este sándwich básicamente es bastante largo, por lo tanto vas a poder preparar 2 o 3 de estos y, por ejemplo, deleitas a todo un grupo de amigos en por ejemplo, un viernes, en una previa o un sábado o, como están diciendo acá los muchachos, una noche de chupi. Bueno, ¿cómo vamos a arrancar? Primero que nada vamos a trabajar con el pollo. Vamos a cocinarlo ¿de qué forma? La forma más rápida que vos conocés, que es haciendo un bife, ¿sí? ¿Cómo trabajamos? De acá básicamente nos van a sacar 4 bifes, ¿sí? Porque tenemos una pechuga de pollo que son 2 supremas. Entonces, de acá vamos a sacar suficiente carne para poder hacer nuestra preparación. Entonces, primero que nada, vamos a retirar toda la piel. Recuerden que la piel no se guarda. Esto no lo vamos a salvar porque es mucha grasa y no sirve para prácticamente nada, a menos que, bueno, te guste comer la piel del pollo, entonces la podés llegar a cocinar y la degustás de ese modo. Tipo cocinada así al horno para que se seque. Bueno, ¿qué hacemos? Cortamos acá, sacamos la pechuga, retiramos las supremas de lo que se llama pechuga. Recuerden, a modo informativo, a esto, cuando está así junto, cuando están las dos piezas acá, esto se le llama pechuga, ¿sí? Cuando son las dos piezas juntas. Cuando las separás, esto se llama suprema, ¿sí? Suprema se llama, cada una de las piezas que conforman una pechuga se llama suprema. Bueno, ¿qué hacemos con la carcasa del pollo? Lo guardamos. Recuerden que esto ustedes pueden ponerle un poquitito de ajo, oliva, lo cocinan al horno y después se hacen un fondo, un caldo para cualquier preparación. ¿Qué hacemos acá? Vamos a liberar lo que es el lomito, la parte trasera, y el lomito lo guardamos para, por ejemplo, un stroganoff o alguna preparación, algún relleno, por ejemplo, de empanada, de tarta, para eso buenísimo. ¿Qué hacemos? Lo cortamos en bife. Fácil, todos sabemos hacer esto, que es cortarlo por el medio y abrirlo lo suficiente. Bueno, tenemos ya uno. Mientras voy sacando los otros, voy prendiendo la sartén. Recuerden que la sartén para hacer un bife tiene que estar bien caliente. Vamos a abrir acá también. Vamos a sacar el segundo. Siempre para que esto le salga perfecto, para que te salga un bife sin agujeros, bien uniforme, tenés que sí o sí trabajar con un cuchillo que esté bien afilado. Siempre mantener afilados tus cuchillos para poder trabajar de manera cómoda, ¿sí? Y el movimiento es este, siempre la suprema, la palma de la mano encima y por el medio vas pasando el cuchillo, ¿sí? Cuidado, no te cortes, o sea, hacelo con paciencia, hacelo con el tiempo que te tome. Conforme vayas haciéndolo más seguido y tengas más práctica, te va a salir de una. Bueno, tenemos 4 bifes que van a justamente ayudar a que saquemos por lo menos 2 sándwiches, 2 submarinos de pollo bien largos. Entonces ahí está, están los bifes. ¿Qué hacemos? Vamos a empezar a cocinar un poquitito de aceite de oliva, sartén bien caliente. Y recordad esta parte, siempre le vas a poner a la carne, sea carne vacuna, carne de cerdo, carne de pollo, pescado, lo que sea, sal un poquito antes de entrar. No en el momento que está en la sartén, porque primero la sal se puede ir para otra parte o
no podés no podés atinarle correctamente. Entonces siempre por fuera y siempre un momento antes de cocinar, porque si lo haces con muchas horas antes el agregado de la sal, recordá que pierden jugos las carnes, ¿sí? Bueno, te tengo que hablar de Dismar. Dismar, la poderosa dupla que juntó a Jack y Pangao y te ayuda a destruir la celulitis, combatir la obesidad y por sobre todo te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Así que Jack y Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, continuamos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo por acá? Acá yo metí un baguette, un pan, que es justamente uno de estos, ¿sí? Los consiguen en cualquier supermercado, incluso hay más largos que estos, llegan a medir el doble. Están muy buenos porque justamente vos podés cargarlos, le haces un sándwich completo con todo esto y después podés trozarlo en diferentes porciones y zafás, por ejemplo, una previa, que es algo bastante simple. O sea, estamos hablando de un sándwich, pero lo que yo te traigo hoy es la opción creativa de hacer esto. Bueno, mientras se va cocinando los bifes de pollo, los voy a dar vuelta. Recuerden no cocinar tanto, no porque sea pollo. Si bien el pollo se come en un solo punto, que es bien cocido, no se pasen con la cocción. O sea, no dejen que se seque, porque si no, no se disfruta tanto el verdadero gusto del pollo. Siempre sáquenlo un poquitito antes. Tiene que todavía soltar juguito, pero el jugo tiene que ser transparente, no rojo ni rosado. Bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos un poco de verdes, en este caso tengo lechuga normal y lechuga morada, la mantecosa y la morada, que nos van a servir para darle color y volumen a esta preparación. Y por sobre todo voy a hacer una mayonesa. Esta mayonesa va a tener en su principio básico como base, va a tener una mayonesa normal que conseguimos en el supermercado, pero vamos a agregarle un poco de cosas, un poco de jugo de limón, un poco de alcaparras, para darle un poco más de rock and roll a la preparación. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a una breve pausa, un breve corte, pero no antes sin comentarte de Granopar. Granopar, productos frescos de calidad a su mesa en busca de la excelencia todos los días. Ofrecemos productos frescos a base de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar en vellú instantáneo. Pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Granopar, garantía de calidad. Ahora sí podemos irnos a un corte y ya a la vuelta vamos a estar trabajando la mayonesa, el pan y después armando la preparación. Así que no te muevas, que ya volvemos. Muy bien, regresamos y ya acá en el momento justo en el que saco el pan. Fíjense en cómo queda. Lo que yo hice fue cortarlo por la mitad, como cualquier pan de sándwich, pero lo que hice fue agregarle un poco de manteca por encima para ya cocinarlo y un toque de sal y pimienta, ¿sí? Entonces te queda un pan crujiente por fuera, pero por dentro blando. No hagan un pan tostado, o sea, no tuesten al 100% la preparación, porque lo que nosotros queremos es justamente poder disfrutar algo que al morder no te lastime la boca, justamente por la crocancia que pueda llegar a tener este pan. Entonces, fíjense conseguir una preparación que esté crocante por fuera, pero por dentro todavía la miga quede suave. Entonces vas a tener un juego de textura súper interesante ahí. Bueno, tenemos ya los bifes de pollo, ya saqué dos. Voy a dejar estos acá terminando de cocinarse y voy a acompañarlos con los otros dos que había terminado, más que nada para que conserven la temperatura. Voy a dejarme este plato acá listo para poder sacarlos en cualquier momento. ¿Y qué voy a trabajar ahora? Básicamente voy a empezar a preparar nuestro aliño. En este caso, ¿qué voy a usar? Un poquitito de aceite de oliva. También voy a agregar la mayonesa que te había comentado en el bloque anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una mayonesa normal, común y corriente, la más barata que encuentres o la que más te guste. Le vas a dar un toque personal, o sea, le vas a poner, por ejemplo, en este caso, un poco de alcaparras, un poco de oliva, entonces va a tener algo de gusto, no va a ser la misma mayonesa de todos los días. Porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa enseñarte diferentes trucos, formas de zafar diferentes situaciones, improvisar, crear, probar sabores. Entonces, tengo un poco de alcaparras, las voy a picar también. ¿Por qué las pico? Para que justamente puedan liberar su sabor, su gusto dentro de la preparación. Ya recuerden que si estamos usando estas alcaparras, vamos a tener que moderarnos un poquito con el uso de la sal, porque estas ya vienen bastante saladas, porque justamente vienen en conservas, vienen en salmuera. Entonces, bueno, ya tenemos las alcaparras, tenemos el oliva, también vamos a agregar un poquitito de pimienta y por supuesto muy poco, pero una pizca de sal.
La sal no solamente sirve propiamente dicho para salar las preparaciones, sino que la sal es un potenciador de gusto. O sea, si vos tenés, por ejemplo, hervís pollo con 2 cebollas, con un poco de puerro y zanahoria, lo dejás hervir, no le agregás sal, probás la preparación y te vas a ver muy aguada, no vas a sentir el sabor de la cebolla o el pollo o de los otros ingredientes. En cambio, le agregas una cucharada de sal y realza los sabores, ahí vas a empezar a sentir los otros ingredientes. Por eso la sal es muy importante, por lo menos agregar una pizca en cada preparación. Incluso en lo dulce se utiliza una pizca de sal para potenciar sabores. Bueno, ¿qué más vamos a utilizar? Limón. El limón va a ayudarnos, más que nada, a aligerar la mayonesa y por sobre todo también darle ese toque ácido que va tan bien con el pollo. Entonces picamos un poquitito de limón y lo agregamos. Mucho limón. Vos a esto mismo le agregás un huevo cocido, o sea, un huevo cocido picado, por ejemplo, y pepinillos y tenés una salsa tártara, ¿sí? La famosa salsa tártara que se acompaña a los pescados, bueno, es básicamente, se hace de este modo. Un poco de aceite de oliva, alcaparra, sal, conservas y mezclar. Además también lleva el huevo cocido y los pepinillos en conserva. Bueno, acá va. Ya tenemos la mayonesa. Fíjense, en cuestión de 2 segundos yo me preparé una mayonesa con un sabor diferente al que estamos acostumbrados. ¿Y con cuánto tiempo? Nada, en 5 minutos. Yo charlando en 5 minutos. Vos si te concentrás, si lo haces concentrado, apurado, lo haces en 2-3 minutos seguro. Bueno, ya tenemos la mayonesa, tenemos el pan tostado, tenemos justamente los verdes. Vamos a empezar a ir montando esta preparación. Pero te voy a mostrar primero cómo vamos a cortar el pollo en este caso. ¿Cómo vamos a cortarlo a modo de que pueda cubrir todo el sándwich y no te encuentres precisamente con un bife de pollo así gigantesco a medio camino? Vas a cortarlo de modo transversal. ¿Qué quiere decir? A ver, voy a meter mano acá. Lo vas a hacer así, de este modo. Lo vas cortando transversalmente. Entonces después cuando armes el sándwich lo vas a ir acomodando de este modo, inclinado. Entonces vas a poder justamente cubrir toda la superficie del pan y aprovechar en su totalidad el pollo. Fíjense cómo queda blanco pero queda jugoso todavía en el centro, que es el punto que estamos buscando en un bife de pollo. Recuerden, no cocinemos mucho tiempo, no lo dejemos 10 minutos cocinando porque el pollo es un plato que tiene un punto justo de cocción que no es ni seco ni tampoco crudo, está justo en el medio, un líquido transparente que se pueda justamente apreciar en el corte ya. Bueno, mientras tanto, mientras voy cortando esto, tengo que hablar de Dismar, la poderosa dupla y tu mejor opción. Estoy hablando de Jack y Pangao, la poderosa dupla destructora de la grasa, destruye de verdad la celulitis y la obesidad. Además de eso, te da un abdomen de acero. Jack y Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura. Bueno, continúo cortando todos los otros bifes y ya después te voy a mostrar qué más podemos hacer con todas las cosas que vos podés, todas las cosas que tenés en tu cocina, en el día a día. Por ejemplo, ven este juguito que quedó en la sartén, que es básicamente el juguito del pollo más la mezcla de los condimentos. Le agregamos a la mayonesa este juguito. Entonces vas a tener una mayonesa aún más saborizada. Mezclamos esto y estás haciendo rendir cada uno de los elementos de tu preparación. Bueno, retiramos esto y vamos a terminar de cortar el pollo. Recuerden, cortes transversales para poder hacer rendir mucho más a la hora de ubicar justamente en este caso la proteína a lo largo del sándwich. Entonces, una vez ya todo cortado, lo dispondré en el plato que estaba utilizando para justamente guardar todo. Entonces, esto por un lado y ya nos vamos a concentrar en armar la preparación. Ahí está. Bueno, dejamos esto acá, me retiro la tabla, voy a limpiar un poquitito mi mesa y ya arrancamos. Bueno, mientras tanto tenemos que ir a una breve pausa mientras yo ordeno todas mis cosas, toda mi mesa. Ya nos vamos a una pausa, pero a la vuelta te muestro esta preparación, cómo la vamos a terminar. Así que quédate prendido que ya volvemos. Regresamos a
Cocinemos Juntos. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a hablarte justamente de los consejos nutricionales que te damos todas las semanas. En este caso, te vamos a hablar de un mito popular que habla justamente del limón y el agua a las horas de las mañanas, si es que realmente ayuda a adelgazar o no. Así que vamos a ver qué nos dice nuestro compañero Esteban acerca de eso. Y bueno, y justamente para hablar un poco del mito del limón, ¿qué es lo que hace el limón realmente? Bueno, se dice que el limón tiene el ácido cítrico que ayuda a quemar las grasas. Y bueno, por un lado, entonces lo que hay que entender es que el ácido cítrico en realidad es un ácido que no es dañino para el cuerpo, no produce una alcalinización, una basificación del medio, sino que lo que hace es básicamente una protección del organismo, ya sea por la vitamina C que aporta, y también lo que hace es baja la presión, un poquitito, ahora baja la presión, lo cual favorece también de repente a personas que tienen hipertensión. O sea, básicamente lo que hace el ácido cítrico es defender al cuerpo, no así como se lo conoce como, o se le adjudica el mito de quemar grasas. Si realmente el ácido de limón quemara grasas, no solamente estaría, o sea, sería en todo caso un ácido clorhídrico o un ácido que va a quemar la grasa, pero junto con el resto de los órganos del cuerpo. O sea, el ácido de limón no quema la grasa, es un ácido protector del organismo. Por otro lado, sí, tiene sus beneficios porque saboriza el agua, entonces ayuda también a que uno quiera seguir tomando, es refrescante, es rico. Entonces, bueno, esos son los beneficios del limón. Básicamente son protectores, pero no un beneficio quemador de grasa. Y también que sí baja la presión un poquitito. Entonces ayuda a la defensa de nuestro organismo. Ahora, si el organismo siempre está en buenas condiciones, está inmune, eso sí va a ayudar a que el organismo después a la larga pueda hacer ejercicio porque va a estar protegido y con los ejercicios quemar grasa. Eso sería el trasfondo en todo caso que le podemos dar a la quema de grasa a través del ácido cítrico del limón. Buenísimas las informaciones siempre de Esteban, más que acertadas, y por supuesto él ya estará muy pronto con nosotros acá cocinando. Vamos a continuar con nuestra preparación. ¿Qué tenemos acá? Teníamos justamente ya todo listo, tenemos el pan, tenemos, incluso ya me adelanté y corté una opción del pan sin tostar, porque hay gente que por ahí te pide el pan así normal. Bueno, ya tenemos también la opción. Tenemos todos nuestros elementos, tenemos el pollo, el aderezo, el queso y también tenemos los verdes en este caso. Vamos a comenzar a armarlo. Voy con este que es el tostado, que es o sea, mi elección justamente porque a mí me gusta bastante cuando el pan tiene esta textura. Entonces disponemos primero que nada la mayonesa que habíamos preparado. Recuerden, la mayonesa súper fácil, fue mezclar ingredientes, en este caso un poco de alcaparras, un poco de jugo de limón, sal, pimienta y también el resto del juguito de cocción que le quedó al pollo. Entonces, bueno, primer paso, ya está. Y ahora te voy a mostrar lo que te había comentado, que era justamente lo del pollo. Al hacerle el corte transversal, ya simplemente es ir ubicándolo de este modo, siempre en contacto con el aderezo. Entonces te va a saber mucho mejor cuando pruebes el pollo. Si vos vas a trabajar esto, te recomiendo también los bifes trabajarlos un día antes, dejándolos macerarlo en alguna preparación para que te queden mucho más sabrosos. Entonces, ahí está el bife. Ahora vamos con el queso mozzarella que también te había pedido en la mise en place. ¿Qué hacemos? Lo sacamos, lo despegamos. Las fetas se resisten a salir, pero no hay problema. Todo esto lo vamos a ir acomodando por todo el sándwich. Este sándwich te puede ser una opción caliente también, como obvias la parte de las lechugas y lo agregas, haces todo este mismo procedimiento que estoy haciendo y lo llevas al horno. Entonces se derrite el queso y lo servís así calentito. Mientras voy armando esto, te tengo que hablar de Granopar. Granopar, la industria nacional que te trae productos de calidad a tu mesa todos los días, como harina de maíz tipo de primera refinada, masa de sopa paraguaya, masa de chipa almidón, masa para preparar vellú instantáneo. Pedidos al 081-397, fácil, rápido y riquísimo. Granopar, garantía de calidad. Vamos ahora con los verdes. Voy ubicando los verdes en diferentes puntos estratégicos. En este caso un poco de lechuga morada. Y voy cubriendo toda la superficie del sándwich. Pongo la tapa
fíjense cómo queda. Ahí, bien montado. Aprovechamos y hacemos un corte. 2 cortes. ¡Epa! Se me quiso desarmar ahí. Un tercer corte más. Ahí estamos. Y ya lo voy a pasar para el otro lado. Ahí está. Con unos escarbadientes. Quedaría buenísimo. Y ya te vas armando una mesa justamente de aperitivos. Esto podés incluso cortarlo en una proporción mucho más pequeña. También ahora te tengo que hablar de Dismar. Dismar, la poderosa dupla y la mejor opción. Jackie Pangao, la dupla destructora de grasa. Destruye de verdad la celulitis y obesidad. Y además de eso te ayuda a conseguir un abdomen de acero. Así que no esperes más. Llama a Dismar Salud y Cultura al 522-610 o al 098-2-380-527. Bueno, mientras yo voy armándome el otro, te tengo que hablar de lo que estuvimos haciendo. ¿Qué estuvimos haciendo? Un resumen rápido y fácil. Primero que nada trabajamos el pollo. Te había mostrado lo que es la diferencia que hay entre una pechuga y una suprema. Lo separamos, hicimos bifes, le pusimos sal, pimienta y lo llevamos directamente a la sartén. Poco tiempo, a altas temperaturas, justamente conservar las propiedades del pollo, que te salga con un líquido transparente y por sobre todo condimentarlo bien, ¿no? Lo que vos querías, en este caso le pusimos sal y pimienta. Después ya más que nada fue asegurar la cocción. El pan, ¿qué fue lo que te mostré? Le poníamos un poco de manteca, lo llevábamos al horno y lo cocinábamos de ese modo. Entonces ya está más que hecha la propuesta de hoy. Sí o sí, anímate a hacer esto en casa y te espero en otra edición de Cocinemos Juntos. Yo me quedo acá armándome un sándwich extra porque el otro seguro lo terminan los muchachos. Así que nos vemos. Chau, chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.